¿Qué pasó con los apóstoles después de Jesús? Después de la muerte de Jesús, la historia no terminó. En realidad, apenas comenzaba. Un pequeño grupo de hombres, sin poder político ni militar, salió al mundo con una misión que parecía imposible: anunciar un mensaje que transformaría culturas enteras. Algunos morirían muy pronto, otros viajarían miles de kilómetros. Uno traicionó, otro dudó, varios serían olvidados por la historia, pero no por sus huellas. Hoy recorremos el destino de aquellos hombres que, de formas muy distintas, dieron origen a una de las tradiciones más influyentes del mundo. Simón Pedro, el discípulo que negó. Hermano de Andrés y pescador, Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y también uno de los más frágiles. Durante la pasión, lo negó 3 veces. Sin embargo, tras la resurrección, asumió un papel central en la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén, siendo considerado el pilar sobre el que se fundó la Iglesia. Tradicionalmente se le considera el primer papa. Viajó a Roma a continuar con su labor, donde, según la tradición, fue arrestado durante la persecución de Nerón en el año 47. Se dice que fue crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir como su maestro. Pedro representa la contradicción humana: caer y aún así levantarse para liderar. Pero no todos fallaron por miedo. Algunos lo hicieron por decisión. Judas Iscariote, el discípulo que traicionó. Judas es quizá la figura más trágica. Fue uno de los 12 apóstoles originales, tesorero del grupo, compartió el camino, pero terminó entregando a Jesús por 30 monedas de plata. Tras la traición, los relatos coinciden en su final desesperado, pues terminó ahorcado, consumido por el remordimiento. Su historia no continuó en misiones ni viajes, pero se convirtió en una advertencia. Estar cerca de la verdad no garantiza permanecer en ella, pero la historia de los 12 no terminó con su ausencia. Alguien tomó su lugar: Matías, el que reemplazó a Judas. Es considerado el apóstol suplente o el número 13, pues tras la muerte de Judas, los discípulos eligieron a Matías para completar nuevamente el grupo. Aunque los textos dicen poco sobre él, la tradición afirma que predicó en regiones como Judea y posiblemente más allá, lugares como Etiopía o la actual Georgia. Se cree que murió como mártir, posiblemente decapitado o crucificado. Su figura recuerda algo importante: la misión continuaba, más allá de quienes caían en el camino, y mientras algunos reconstruían el grupo, otros dudaban de todo. Tomás, el discípulo que dudó. Tomás es recordado por su duda. Quiso ver para creer. Fue quien tocó las heridas de Cristo antes de convencerse. Pero su historia no termina ahí. Según la tradición, viajó hasta regiones como Irán y el sur de la India, donde predicó el cristianismo y fundó comunidades que aún hoy recuerdan su nombre. Se dice que fue martirizado con una lanza en el año 72. El hombre que dudó terminó cruzando gran parte del mundo por su fe. Y si Tomás viajó hasta el oriente,
Otros también llevaron el mensaje a tierras lejanas. Pablo de Tarso, el discípulo de las misiones. Aunque no fue parte de los 12 originales, Pablo es imposible de ignorar. De perseguidor de cristianos pasó a ser uno de los mayores defensores, pues camino a Damasco tuvo una revelación de Jesús resucitado que cambió su vida. Viajó por Asia Menor, Grecia y Roma, fundando comunidades y escribiendo cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Murió en Roma, probablemente decapitado. Pablo convirtió un movimiento local en una fe con vocación universal, pero no todos escribieron cartas. Algunos predicaron en silencio y murieron pronto. Santiago el Mayor, el primer discípulo en morir. Santiago el Mayor, hermano de Juan, pescador de oficio, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Estuvo presente en algunos de sus milagros y fue uno de los primeros en pagar con su vida. La tradición dice que predicó en España, donde se convirtió en una figura central del cristianismo. Luego, al regresar a Jerusalén, fue ejecutado por el rey Herodes Agripa en el año 44. Su historia es breve, pero marca el inicio de una larga cadena de martirios. Y mientras algunos morían temprano, otros permanecieron más tiempo para dar testimonio. Juan, el discípulo amado. Juan es una figura distinta, pescador en Galilea e hijo de Zebedeo. La tradición lo identifica como el discípulo amado y el único de los 12 que no murió mártir. Vivió largos años, predicó en Asia Menor y vivió en Éfeso. Fue exiliado en la isla de Patmos, donde habría escrito el Apocalipsis. Falleció de anciano, aproximadamente en el año 100. Su legado es más teológico y contemplativo, una mirada profunda sobre la figura de Cristo, pero no todos fueron recordados con tanta claridad. Algunos quedaron casi en el olvido. Bartolomé, el discípulo olvidado. Bartolomé es uno de los apóstoles menos conocidos, originario de Caná, de Galilea. Fue descrito como un israelita sincero, sin engaño. La tradición lo sitúa predicando en regiones como Mesopotamia, Armenia o la India. Se dice que murió mártir, posiblemente desollado y luego decapitado. Se le representa con un cuchillo, siendo patrón de carniceros y zapateros. Su historia muestra que no todos los protagonistas de la fe fueron ampliamente recordados, pero su impacto permaneció. Y entre los más inesperados había incluso un recaudador de impuestos. Mateo el Evangelista. Mateo era publicano, es decir, un cobrador de impuestos al servicio de Roma. Su oficio lo hacía despreciado por muchos. Sin embargo, se convirtió en discípulo y es tradicionalmente considerado autor de uno de los evangelios. Según tradiciones, predicó en Judea y luego en Etiopía, donde se cree que sufrió martirio. Su vida muestra que el cambio es posible, incluso en quienes parecen más alejados, pero no todos cambiaron desde dentro. Algunos, incluso estando cerca, necesitaban entender más. Felipe, el discípulo que quiso entender. Felipe aparece en los evangelios como un hombre inquieto, alguien que no se conformaba con seguir, sino que quería comprender.
En una ocasión le dijo a Jesús: «Muéstranos al Padre». Después de la resurrección, la tradición sostiene que predicó en Asia Menor, especialmente en la región de Frigia. Se cree que murió mártir, posiblemente crucificado o ejecutado por su predicación. Felipe representa una fe que no se queda en la superficie, sino que pregunta, busca y necesita entender. Pero no todos buscaban respuestas. Algunos ya tenían convicciones radicales desde el inicio. Simón el Celote. Simón pertenecía, según la tradición, a un grupo radical opuesto al dominio romano. De una postura política intensa, pasó a formar parte de un mensaje espiritual. Se cree que predicó en regiones lejanas, lugares como Egipto, Mauritania, Libia, incluso hasta Britania. Se le asocia en la misión con San Judas Tadeo. Hay varias tradiciones sobre su muerte. La más común dice que fue aserrado por la mitad en Persia, por lo que es patrón de los aserradores. Su figura muestra cómo distintas visiones del mundo convergieron en una misma causa, y si algunos venían de la política, otros simplemente siguieron a su hermano. Andrés, el primer discípulo en seguir. Andrés, hermano de Simón Pedro, fue uno de los primeros llamados. La tradición cuenta que tras la ascensión predicó en regiones del Mar Negro, Turquía y Grecia. Se dice que fue crucificado en una cruz en forma de X por un emperador romano tras convertir a su esposa. Pidió no morir como Jesús, en un gesto de humildad. Su símbolo sigue siendo reconocido siglos después. Es santo patrón de Escocia, Rusia, Grecia y los pescadores. Aunque muchos murieron lejos, sus caminos comenzaron juntos. Los apóstoles no fueron hombres perfectos, dudaron, negaron, huyeron y aún así continuaron. Después de Jesús, sus vidas tomaron rumbos distintos. Algunos viajaron, otros murieron pronto, otros escribieron, otros fueron olvidados, pero todos compartieron una misma decisión: llevar un mensaje más allá de sí mismos. Quizá por eso su historia sigue siendo contada, no solo por lo que fueron, sino por lo que decidieron hacer después.